Buenos días a todos y bienvenidos. Este es un video que quería hacer hace un tiempo, que podría caer tanto como en la categoría de charla de café, como también en lo que es charla técnica. Un poco en una cosa y un poco en la otra, porque la verdad lo que quiero hacer es tocar algunos pequeños temas de manera bastante superficial y bastante simple, que es algo que fui notando, que uno haciendo videos de autos, haciendo videos de mecánica, normalmente uno suele tirar un montón de siglas y acrónimos y nombres que uno por alguna razón muchas veces asume que todo el mundo conoce y muchas veces no es el caso. Especialmente porque una de las cosas que veo es que hay muchos suscriptores que recién están metiéndose en el mundo de los autos y bueno, les falta muchas veces alguna información que otras personas que quizás estamos ya metidos hace tiempo, leídos, de meter mano, ya las tenemos las cosas como súper claras. Entonces se me ocurrió hacer un par de videos, empezando con este, en el que aclarar de manera bastante superficial y sin ir al detalle, eso de última será para algún otro video tipo charla técnica, pero de tocar algunos temas y aclarar como ciertos acrónimos, nombres y definiciones bastante básicas que se usan en el mundo de los autos, que tienen que ver con disposiciones del motor, parte de mecánica, disposiciones del tren impulsor, disposiciones de la caja, cosas simples, pero que me doy cuenta que muchas veces uno ya da por sentado que todo el mundo la sabe, cuando realmente no es así. Así que para muchos esto va a ser algo bastante básico de cosas que ya saben, pero para otros yo sé que les va a ser muy útil, así que esa es la idea, darle una manito a los que están recién empezando. Así que bueno, empezamos con lo que son configuraciones de motor. Por un lado tenemos lo que son los motores en línea, o los motores que también a veces se los menciona como motores en I, que básicamente es cuando un motor está dispuesto, literalmente eso, en línea. Los motores estos generalmente los solemos encontrar en los autos en versiones de 3, 4, 5 y 6 cilindros. Esto no significa que no pueda haber de más cilindros o menos, pero esos son los que más se encuentran en la calle. En este tipo de motores, como su nombre lo describe, los cilindros están dispuestos en línea, básicamente. Y los pistones solamente, ¿no? Después tenemos lo que son los motores en B. Los motores en B tienen, en vez de ser un solo banco de cilindros como los motores en línea, tienen dos bancos de cilindros que están en forma de B corta, ¿no? Así. El ángulo que hay entre cada uno de estos bancos de cilindros suele ser de entre 30 y 90 grados. De nuevo, puede ser de más, puede ser de 60, 75, lo que el fabricante encuentre más beneficioso para la aplicación y también para cuánto quiere ocupar del vano motor, ¿no? Es básicamente eso, son dos bancos de cilindros en B con dos tapas de cilindros independientes, y estos los podemos encontrar generalmente en la cantidad de cilindros de 6 cilindros, 8 cilindros, 10 cilindros, 12 cilindros, y hasta en casos excepcionales han habido motores de 16 cilindros en B. Pero en general se los ve entre 6 y 12 cilindros. Después una pequeña variación que hay, que básicamente toma parte de lo que son los motores en línea y parte de los motores en B, es una pequeña familia de motores que son los motores BR, que los utilizó Volkswagen, si no me equivoco, únicamente el grupo Volkswagen. Que básicamente es como si fuera un motor en línea, pero que en vez de estar todo sobre el mismo plano, tiene entre cilindro y cilindro, o sea, entre cilindro par e impar, hay un mínimo ángulo. O sea, un ángulo que suele ser de entre 10 grados y 15 grados, si no me equivoco. O sea, todo un poco del motor en B y un poco del motor en línea. Lo que toma el motor en línea es que utiliza una sola tapa de cilindros, es un solo banco de cilindros también, pero al tener ese pequeño desplazamiento entre los cilindros pares e impares, es más corto que si fuera un motor en línea de la misma cantidad de cilindros. Entonces, y al mismo tiempo, lo que no tiene es el ancho que puede tener un motor en B. Es básicamente más corto. De esta manera, por ejemplo, podemos tener un motor de BR6 de 6 cilindros, que es apenas un poquito más ancho que uno de 6 en línea,
pero un poco más corto también, por este pequeño desfasaje que hay entre cilindro y cilindro. Estos motores los encontramos en versiones de 5 y de 6 cilindros. Después lo que tenemos como una derivación de los motores BR es los motores W, que también nos llevan a lo que es la familia de Volkswagen. Y lo podemos ver también, o sea, de varios productos Volkswagen, ya sean de Audi, y también los podemos ver en el Bugatti Veyron. Bugatti Veyron tiene un motor W. Es como si fueran básicamente dos motores BR juntos haciendo una V. Entonces tenés mínimamente desplazados en cada uno de estos bancos los cilindros. Y con esto lo que ha hecho el grupo Volkswagen, han armado motores de 8 cilindros, de 12 cilindros y hasta 16 cilindros, como que encontramos en el Bugatti Veyron. Esto básicamente lo que hace es tener un motor en V, un poco más compacto y más corto, tanto de ancho como de alto, y teniendo una cantidad de cilindros descomunal, básicamente, ¿no? Después, otra cosa que podemos encontrar es el motor Boxer, o también conocido como el motor H, que es básicamente un motor que está horizontalmente opuesto. Encontramos los cilindros dispuestos de esta manera, básicamente. Los encontramos principalmente en versiones de 4 y 6 cilindros. Han habido también versiones de más cilindros. Lo que tiene es que el bloque, en vez de ser vertical, está dispuesto de manera horizontal, cosa que ayuda muchas veces a bajar el centro de gravedad. Estos, los únicos fabricantes que los utilizan hoy en día, si no me equivoco, son Subaru y Porsche. Como les dije antes, los encontramos en versiones de 4 y 6 cilindros. La pregunta que surge generalmente alrededor de estos motores contra los motores en V, considerando que los motores en V pueden tener diferentes ángulos, ¿qué diferencia hay entre un motor que esté en V en 180 grados y un Boxer que ya por diseño se encuentra hacia horizontal también en 180 grados? La diferencia reside en que en el motor Boxer cada una de las bielas tiene su propio muñón o codo individual independiente en el cigüeñal, mientras que los motores en V, cada una de las bielas comparte un muñón o codo dentro del cigüeñal con otra biela, básicamente. Esa es la diferencia principal. Entonces, aunque tengamos un motor en V 180 grados, no es lo mismo que un Boxer por esta diferencia que tienen con respecto a cómo se ubican las bielas y el diseño mismo del cigüeñal, digamos, ¿no? Después, yéndonos a un mundo totalmente diferente, tenemos los motores Wankel rotativos, obviamente, en los que yo sé que les debo un video ya desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, lo que les digo como una versión muy compacta y muy sin entrar en detalle es que son motores mucho más compactos, son motores que tienen muy pocas piezas y que producen mucha potencia para el pequeño volumen que tienen. Estos motores originalmente los iban a producir un montón de fabricantes como Mercedes-Benz, hasta General Motors. Muchos licenciaron la fabricación del motor, pero la marca principal que terminó usándolos en autos de producción fue Mazda, que participó bastante en el desarrollo para solucionar algunos de los problemas principales que tenía el motor. Y bueno, los podemos encontrar en disposiciones de 2 y hasta 3 rotores en autos de producción, y después ha habido una versión de carreras legendaria de 4 rotores que ha corrido en Le Mans. Ahora, otra cosa súper básica, un motor dispuesto de manera transversal o longitudinal con respecto al chasis. Cuando un motor se dispone de manera longitudinal, se dispone a lo largo del auto. Esto es algo clásico que lo vemos en autos deportivos, porque de esta manera queda básicamente alineado con el resto del tren impulsor, con la caja, con los diferenciales y demás. O sea, plantea, como le gusta decir a la gente de Subaru, una línea simétrica de todo lo que es el resto del tren impulsor del auto, mientras que los motores que están dispuestos de manera transversal generalmente se los hace por una cuestión de facilitar cómo está dispuesto el paquete de motor y transmisión dentro del auto. La gran mayoría de los autos que vemos hoy en día en la calle tienen el motor dispuesto de manera transversal, o sea que básicamente está transversal a lo que es el largo del auto, porque la mayoría de los autos que vemos en la calle son de tracción delantera. Entonces, para armar un paquete compacto de transmisión y motor en el tren delantero, se dispone de esa manera.
más teniendo en cuenta que los motores que generalmente se disponen de esa manera suelen ser relativamente pequeños. Eso no quita que han habido un montón de autos de alta performance con el motor dispuesto de manera transversal, como el Honda NSX de primera generación. Tiene el motor V6 en posición central dispuesto transversalmente y no longitudinalmente, como lo encontramos en un montón de otros deportivos de mayor estirpe, como todo lo que es Ferrari, que tiene el motor, por más que lo tienen en posición central, lo tienen longitudinal. Y también un auto legendario que ha tenido el motor en disposición transversal es el Lamborghini Miura, que tenía su motor V12 en posición central dispuesto de forma transversal. Esto también lo pueden haber visto como una diferencia que yo mencioné entre el Subaru STI y los modelos de Mitsubishi Evolution, que Subaru siempre estaba comprometido con tener el motor longitudinal de manera de tener cierta simetría en cómo estaba dispuesto todo el tren impulsor, mientras que Mitsubishi, como estaba todo basado en arquitectura de tracción delantera, tenía el motor transversal, la caja delante y todo el resto adecuado a esa disposición, ¿no? Como si fuera algo secundario, por así decirlo. Después, algo que ya mencionamos en varios videos y en este mismo también, son los tipos de tracción. Tenemos, cuando hablamos de FWD, que es Front Wheel Drive o tracción delantera, es básicamente eso, cuando las ruedas que traccionan son las ruedas delanteras del auto. Cuando hablamos de RWD o Rear Wheel Drive, que es tracción trasera, es cuando la potencia va a las ruedas traseras del auto, y es lo que encontramos en la mayoría de los autos que tienen pretensiones deportivas. Lo que es tracción delantera generalmente se lo deja para los autos que son más económicos, más simples, y básicamente en lo que es tracción delantera, las ruedas delanteras se tienen que ocupar tanto de lo que es la tracción como de lo que es la dirección. Mientras que en los autos de tracción trasera, las ruedas delanteras lo único que tienen que hacer es definir la dirección del auto, mientras que las ruedas traseras se ocupan de traccionar exclusivamente. Y por último tenemos lo que es AWD u All Wheel Drive, que sería tracción en las cuatro ruedas, tracción integral, que también tenemos otra cosa que es lo que sería Four Wheel Drive, que no es exactamente lo mismo que tracción en las cuatro ruedas. Pero bueno, All Wheel Drive o AWD, tracción integral, habla de la posibilidad de que cualquiera de las cuatro ruedas traccionen, ya sea las cuatro a la vez, o que pueda de repente, dependiendo de cómo estén dispuestos los diferenciales, pueda traccionar una o la otra o todas o las de atrás más que las de adelante, pero desde un punto de vista mecánico, las cuatro ruedas tienen la habilidad de traccionar. Esto es algo que vemos, es lo que vemos en todos los autos de Subaru, que es lo que vemos en los autos 4 de Audi. Y bueno, es lo que estamos viendo, que de a poco la mayoría de los fabricantes se están yendo para ese lado, porque en esta especie de guerra de potencias en la que nos encontramos actualmente, llega un punto que siempre más caucho, más cubierta, más rueda que pueda traccionar nos va a ayudar a tener una mayor aceleración y un mayor control. Es más, hasta empresas como BMW, que siempre han jurado por lo que es la tracción trasera, especial en todos sus modelos de alta performance, hoy en día están ya considerando el ingresar en lo que es el tema de la tracción integral, porque llega un momento que por más de que tengas una cubierta de 350 de pisada, no, arriba de 700-800 caballos se les complica traccionar, por más de que tengan un montón de sistemas electrónicos ayudándolo. Entonces ahí tenemos Front Wheel Drive, Rear Wheel Drive y All Wheel Drive. Y después, por último, algo que de alguna manera vincula lo que es los sistemas de tracción y la disposición del motor, tenemos las siglas de FF, FR, MR, RR y después F4, M4 y R4. Suena confuso, pero bueno, vamos a atacar cada una de estas cosas. Cuando hablamos de esto, se presentan dos caracteres. El primer carácter habla de la posición del motor y el segundo carácter habla de
cuáles son las ruedas que traccionan. FF refiere a Front Engine, Front Wheel Drive, o sea, motor delantero, Front Engine y Front Wheel Drive. Motor delantero, tracción delantera. Básicamente cuando el motor está dispuesto en la parte delantera del auto y tracciona con esas mismas ruedas. Como decíamos antes, el 80% de los autos que vemos en Argentina o más están dispuestos de esa manera. Tienen el motor delantero y las ruedas que traccionan son las delanteras. Después, eso sería FF. Entonces FR sería Front Engine, Rear Wheel Drive, que eso sería motor delantero, tracción trasera. La mayoría de los deportivos, como decíamos antes, BMW, la mayoría de los Mercedes-Benz, la mayoría de los deportivos de los 90s tienen esa disposición. El motor delante y las ruedas que traccionan son las traseras. FR. Después tenemos MR, que sería Mid Engine, Rear Wheel Drive, que es motor en el medio, en posición central, pero tracción trasera. Ahí tenemos a la mayoría de los deportivos italianos que tienen el motor en posición central y tracción trasera. Lo que es Ferrari, lo que son los viejos Lamborghini, lo que es Pagani, Koenigsegg. La mayoría de los superdeportivos tienen esa disposición. Motor en posición central por una cuestión de distribución de peso, obviamente, y traccionan con las ruedas de atrás. Y por último, en lo que es tracción simple tenemos el RR, que es Rear Engine, Rear Wheel Drive, que es motor en posición trasera y tracción trasera. Básicamente es que es cuando el motor está sobre el eje trasero y esas mismas ruedas son las que traccionan. El caso clásico de esto es toda la familia de Porsche 911. Es la firma de ese linaje. El 911 siempre ha tenido el motor sobre el eje trasero, o sea, no en posición central, como podemos decir una Ferrari 458, una 488 o la mayoría de las Ferraris, sino más para atrás, sobre realmente el eje trasero. O sea, vos levantás el baúl de un 911, como habrán visto, y está el motor ahí. Entonces, tiene el motor en posición trasera y tracciona con esas mismas ruedas. Y por último tenemos F4, M4 y R4. ¿Esto qué sería? Como dijimos antes, la primera letra refiere a la posición del motor y el segundo carácter, porque ni siquiera es una letra en 4, refiere a cuál es la rueda o cuáles son las ruedas que traccionan. Entonces, cuando es F4, M4 y R4, ¿qué tenemos? Motor delantero, front engine, pero que tracciona las 4 ruedas, como la mayoría de los autos de tracción integral, los Audi 4, los Subaru y bueno, la familia X-Drive de BMW. Motor está adelante, pero a través de la caja y de diferentes sistemas traccionan las 4 ruedas. En un M4 el motor está en el centro y traccionan las 4 ruedas. Es mid-engine, pero con 4-wheel drive. Entonces, ejemplos que tenemos de ahí es toda la familia actual de Lamborghini, el Audi R8, en los que el motor está en posición central, pero traccionan las 4 ruedas. Y por último tenemos R4, en donde el motor está en la parte trasera, rear, y traccionan las 4 ruedas. Ejemplo, los Porsche Turbo, que son tracción integral, los Porsche 911, que son también tracción integral, el Carrera 4 y demás, en los que encontramos el motor detrás, pero traccionan las 4 ruedas. Así que bueno, espero que les haya sido útil este video, espero que les haya gustado. Insisto, probablemente para muchos son conceptos súper básicos, pero al mismo tiempo me parece que hay mucha gente que los puede encontrar súper útil. Les pregunto, ¿les gustan este tipo de videos? ¿Tienen alguna duda o algún término que se les haya quedado colgado una vez y no sepan a qué se refiere? Si quieren, déjenlo en los comentarios y yo me ocupo después de recopilar esos mismos comentarios, y los que me parezcan más relevantes e interesantes los utilizo para armar otro video del mismo estilo. Así que bueno, sigo trabajando entonces en el Joya Nunca Taxi versión Halloween y les mando un saludo a todos. Gracias.